Muy buenos días. Buenos días, señor Alex Fernández, socio gerente de la Universidad Libre de Costa Rica, don Luis Diego Guillén, rector de la Universidad Libre de Costa Rica, señora Ana Josefina Huel Durán, directora de carrera, querida amiga, señor Andrés Chávez Huertas, coordinador de la carrera, distinguidos invitados, señora diputada, señor diputado, señor viceministro, integrantes del coro, muchísimas gracias por la interpretación, y también a su profesor, don Isidro Pardo, quien fuera profesor de música en la Escuela Angloamericana cuando yo iba allá, era mi profesor de música. También a los estudiantes que nos acompañan, externarles un saludo. Yo quisiera hacer una reflexión sobre los retos en materia de la política social en Costa Rica y lo que podría ser algunos insumos importantes para motivar la carrera, tanto en maestría, desde el tema del desarrollo social, como en ciencias políticas, pero pensándolo desde un enfoque, un abordaje práctico, tomando en cuenta los retos desde lo macro que como país tenemos y sociedades, pero también desde lo micro, desde el entorno inmediato, desde el hogar, desde la persona, desde las familias. Espero que sea algo que tenga utilidad para los estudios y para el inicio de este curso lectivo. Si nosotros pensamos en Costa Rica con 5 millones de habitantes, lo vemos así, con 5 millones de habitantes, tenemos aproximadamente un 20% de la población que está muy bien, que está conectado a la economía global, que es bilingüe, que tiene altos ingresos por hogar y que está perfilada para, llamémosle así, el éxito. Son las personas de mayor expectativa de vida, son las personas que mayoritariamente tienen estudios superiores. En ese segmento, en ese 20% de la población, el desempleo es prácticamente cero. Y otro porcentaje de la población, otro 20%, quitemos estos dos, que tiene unas condiciones favorables, no de tanto ingreso, pero sí que los hace tener una perspectiva de éxito en la sociedad, que tiene que ver mucho con oportunidades, educación, salud, seguridad. Tenemos otro 40% de la población, los cuales están en una situación que requieren o que están en un constante esfuerzo para mejorar su situación. Ahí el desempleo es mayor, ahí la informalidad, es decir, el empleo sin las garantías tradicionales, es mayor, y ahí la situación en general económica, familiar, tiene mayores complicaciones. Y ahí tenemos, llamamos, un 80% de nuestra población, entre un 40% que está muy bien integrado a la economía nacional y global, relativamente, otro que está pugnando, y mucho de ese sector, algunas personas fluctúan entre la pobreza y la vulnerabilidad, y tenemos un 20% que vive en la pobreza, para completar el quinto quintilo, los 5 millones de habitantes. Un 20% que vive en la pobreza, los cuales desde el punto de vista de ingreso no tienen lo necesario para satisfacer lo que se consideran como sus necesidades básicas. Y si se ve desde la pobreza multidimensional, tiene una serie de carencias, no económicas necesariamente, pero de otro tipo, en educación, salud, derechos laborales, protección social, vivienda, acceso a internet, que hacen que su desarrollo humano sea limitado frente al resto de la población. Y
aproximadamente 6% de la población, de esos 5 millones, un 6% que están dentro de la pobreza, que es la pobreza extrema, que no tienen lo necesario siquiera para garantizar las 3 comidas al día. Es decir, no tienen lo necesario para garantizar el contenido calórico para estar bien. Y eso es un poco el contexto en el que vivimos, un contexto que, a pesar de esfuerzos, no ha cambiado en los últimos años en lo estructural y ha sido un gran reto, y que presenta hoy todavía más retos. ¿En qué sentido? Nuestra sociedad está cambiando con el mundo a un ritmo vertiginoso, y eso suena, es como un estribillo decirlo, pero sí está pasando en este momento. Hoy, con el avance tecnológico, con todo lo que representa la cuarta revolución industrial en materia de impresión 3D, que va a cambiar toda la manufactura del mundo, en materia de inteligencia artificial, que suena lejano, pero ya es algo que tienen todos sus dispositivos móviles, todos sus teléfonos. En materia de megabases de datos, ustedes ven que mucha de la información que les llega a ustedes les llega personalizada según sus gustos, preferencias y comportamientos. En materia de biotecnología y cambio biotecnológico, hoy ya es posible modificar el ADN. Incluso en la última conferencia que se dio de ADN, un científico chino confesó ya haber hecho experimentación en personas, en cambio de ADN. Ya tanto Facebook como Google han hecho avances en inteligencia artificial, en algoritmos o máquinas que pueden generar su propio desarrollo. Incluso una fue apagada porque empezó a generar un desarrollo que no era bien comprendido. Y ese es un mundo en un contexto que vivimos, lo cual es excitante, genera grandes perspectivas de lo que puede ser la humanidad y los cambios en la sociedad, pero presenta retos enormes. ¿Por qué? Porque además de la complejidad en la que vivimos, en ese contexto, esas oportunidades no necesariamente van a estar a disposición de toda la población por igual. Hay desigualdad. Ya quienes tienen mayor nivel educativo, mayor ingreso, más conocimiento, acceso a idiomas, tienen un acceso con más facilidad a este mundo que quienes no. Y el gran riesgo que enfrenta la humanidad y Costa Rica también es que si no abordamos el tema de lo social, la inclusión y la desigualdad, la brecha se puede ensanchar más. Y es también, hay mucha evidencia que señala que las sociedades más desiguales son también las sociedades más violentas. El caso de América Latina. América Latina es la región más desigual del mundo. No la más pobre, pero sí la más desigual, por ejemplo, comparado con África. América Latina tiene el 8% de la población mundial, pero tiene el 33% de los homicidios del mundo. Son las regiones más violentas del mundo. Mucho asociado con la desigualdad, donde sí hay un elemento que genera cierta universalidad. Si ustedes se fijan, en Costa Rica, el acceso a la telefonía móvil y a la información, o por lo menos a los dispositivos, se estima que hay 2 teléfonos celulares por cada costarricense. Y hay una amplia cobertura y un amplio acceso a las tecnologías de la información. Pero no necesariamente a los derivados que trae esta sociedad. En síntesis, conocemos lo que hay ahí disponible, pero no necesariamente tenemos acceso a ello. Conocemos todo lo que tiene que ver con la sociedad de consumo, con la moda, con la cultura popular, con lo que se puede comprar teniendo ingreso, pero no necesariamente todos, y todos tenemos acceso a eso. Esto para decir, uno de los grandes retos inminentes que debemos abordar como sociedad es la desigualdad y la inclusión social. ¿Cómo se hace eso desde la política pública? ¿Qué se puede hacer en relación
a esa materia. Costa Rica en el pasado ha tenido éxito en la política social por varios componentes, y eso reflejado con otros de sus países, llamémosle pares o cercanos, que tiene que ver mucho con las decisiones que tomó en materia de política de educación, la educación pública gratuita para niños y niñas desde el siglo antepasado, lo que empieza a generar el capital humano. José María Castro Madrid decía la importancia de la educación de la mujer, porque eso era un beneficio derivado también para la sociedad como un todo. Eso sigue siendo una realidad el día de hoy. Costa Rica también tiene un sistema de cobertura casi universal de la educación pública. Tenemos más de 5,000 centros educativos en todo el país. La primaria es atendida a más del 95% de la población que la requiere. En secundaria tenemos una buena cobertura, pero un alto nivel de deserción o de exclusión más bien, de exclusión educativa. Y ahí es donde empezamos a ver los impactos que eso tiene en la sociedad. Cuando estadísticamente se ve las posibilidades de alguna persona de vivir en pobreza, la curva educativa se interseca con esa posibilidad cuando la persona supera el 9º año. Es decir, incluso alguien que supera el 9º año tiene más posibilidades de no vivir en pobreza que quien no supera el 9º año. Y uno podría decir, bueno, eso está bien, eso hay que combatirlo. Cuando vemos el desempleo en Costa Rica, las personas que activamente están buscando empleo y no lo ubican, que en la última medición llegó a las 300,000 personas con un 12% de desempleo, incluso cuando se incrementó el número de personas empleadas, hubo un fenómeno interesante donde se incrementó el número de personas empleadas, pero se incrementó también el número de personas buscando empleo. El 80% de las personas desempleadas, de esas 300,000 personas, el 80% están entre los 18 y los 44 años. Son relativamente gente joven. Y el 76% de esa población no tiene los estudios de secundaria concluidos. Es un perfil muy particular. Y ahí tenemos uno de los principales cuellos de botella para nuestro desarrollo humano. Ahora, uno podría decir, bueno, aquí hay una complejidad. Pocos años atrás, la política pública social se hacía con este tipo de estadísticas y la principal pregunta era, bueno, pero ¿quiénes son este 1,000,000 de personas en pobreza? ¿Quiénes son estas 300,000 personas en desempleo? Eran estadísticas. Pero los desarrollos recientes en materia de política social demuestran que se puede identificar directamente, cada vez más directamente a esta población. Hay una gran ventaja en la política social de Costa Rica, de la cual todas y todos podemos gozar y los invito a que abordemos esto. Costa Rica es uno de los pocos países del mundo que tiene una identificación única de cédula, un número asociado a la persona. Que eso nosotros lo damos por un hecho, por nuestro registro electoral. No todos los países en el mundo tienen eso. Cuando las personas van a cualquier oficina burocrática, lo primero que ustedes les piden es la cédula, o una fotocopia de la cédula, aunque eso ya se quitó. Y eso, por un tiempo que era muy tedioso, se convirtió en algo muy importante desde un punto de vista de sistemas de información y datos. Y eso es que nuestras distintas instituciones tienen información muy sólida y muy consolidada de todas y todos los individuos del país. Ustedes conocerán, por ejemplo, el EDUS, que es el expediente de la Caja. La Caja, siendo un ente de salud que tiene cobertura universal, también otro de nuestros factores de desarrollo, tiene la información de las personas. El Instituto Mixto de Ayuda Social, el IMAS, tiene el registro de las personas que llegan
a los distintos puntos para recibir política social. El Tribunal de Elecciones tiene la megabase de datos con todas las personas. Y así hay una serie de instituciones, el CENSINAI, FONAVE, que tienen un gran consolidado, una mega consolidación de información que nos permite hacer política social de una forma más focalizada, llegando a las personas que se lo identifican. Esto pensándolo en lo macro. Eso es un desarrollo reciente que puede estar al servicio de la transformación de lo social. Ahora, eso es viéndolo desde lo macro. ¿Qué encuentra uno cuando va a la parte del trabajo en campo, como lo hacen los trabajadores sociales o otros trabajadores? No basta con ver las personas desde la parte numérica, desde sus indicadores, sin contemplar la realidad. Nuestra experiencia y mi experiencia en el desarrollo de política social fue trabajar con muchas poblaciones en vulnerabilidad. Lo que fue la política social que se desarrolló, hoy conocida como Puente al Desarrollo, lo que buscaba era en la misma familia, bajo la atención directa, hacer llegar ahí, coexistir los distintos elementos de la política social, la educación, las becas para jóvenes, niños, el cuidado para niños y niñas, para adultos mayores, el seguro por el Estado, si no había cobertura, las capacitaciones del INA para la formación para el empleo, del Ministerio de Trabajo, del INAMU. Antes de ese tipo de desarrollo, también impulsado por lo informático, cada persona frente a lo social, frente al Estado, tenía que tener una relación bilateral. Entonces, iba a una institución y pedía algo, iba a otra institución y pedía algo, y así. Condenábamos a las personas a un archipiélago institucional donde la mayoría de gente se perdía. O una institución le decía, esto no es aquí, el bono de vivienda es allá, y le hacía una referencia, una carta, la persona llegaba con su carta y no la atendían. Todo eso cambió y se puso en el centro de la atención a la familia y a las personas. Se utilizó una figura profesional que es la del cogestor social o cogestora, mayoritariamente trabajadores sociales, pero también otras carreras. Y ahí se hacía un plan de atención integral de la familia viendo sus necesidades. No es lo mismo una familia jefeada por una mujer con 3 niños pequeños que una familia de un adulto mayor con los nietos, de una pareja agrícola, etc. Y ahí, haciendo el plan social de desarrollo y promoción, se contactaba a las distintas instituciones que daban los servicios y se hacía un plan integral y generaba desarrollo humano. Y eso mostró ser exitoso, según los indicadores. Las familias avanzaban. Yo he conocido muchas personas que han logrado sacar sus estudios, empezar su pequeño emprendimiento, incluso hijos y hijas que ya cursan grados universitarios partiendo de un nivel de pobreza extrema, a través de un modelo de cogestión, que es política de desarrollo social. También se hizo todo un desarrollo informático para que esas referencias no fueran meras cartas, sino fueran referencias digitales, que quedaran bajo un registro y hubiera trazabilidad de qué pasaba con la atención del niño, con la atención de la señora, con la atención y la capacitación. Y eso mostró ser el sistema mucho más eficiente, lo modernizó. Pero también se encontró que la gran brecha del nivel de la familia tenía 2 componentes adicionales, que son 2 componentes grandes que están pendientes a ser abordados en la política social de Costa Rica, y ese es el gran reto que tenemos por delante en estos años por venir. Uno, se lograba dar la política en materia social, pero eso no necesariamente encadenaba con la autonomía. ¿La autonomía en qué sentido? La autonomía fuera laboral o la autonomía fuera vía el autoempleo, un emprendimiento. Es decir, la bisagra entre la política social y la política económica, que es la política laboral, no se estaba dando. ¿Y por qué? Y ahí vienen varias brechas. Unas psicosociales, porque mucha de la población no se siente sujeta de derecho. Yo recuerdo muchos casos en los que con mucha población joven se establecían ferias de empleo
para buscar la intermediación laboral, pero había que empezar algunos pasos atrás. ¿Por qué? Porque muchas personas, recuerdo un caso particular de una muchacha que hablaba inglés, una muchacha en pobreza, pero que hablaba inglés por la herencia de su madre, afrocostarricense, que se le consiguió una oportunidad laboral usando la lengua. Y ella no fue a las entrevistas de trabajo. Cuando se le preguntaba por qué, decía que porque no tenía la ropa para el trabajo, porque no sabía cómo comportarse frente a la autoridad, porque se sentía excluida, no se sentía sujeto de derecho. Pasaba también con muchas mujeres que tenían problemas psicosociales, y cuando se hace el abordaje, por ejemplo a través de una herramienta que es el programa Avanzamos Mujeres que hacen el INAMU y el IMAD juntas las instituciones, caía en cuenta que muchas de aquellas personas habían sido víctimas de violencia familiar, de violencia por parte de su pareja, agresión física o psicológica. Muchas mujeres, recuerdo una en muy particular que decía: yo antes de este programa no me podía ver al espejo, no me podía ver al espejo, porque no sentía ser sujeto de derecho. Entonces aquí le estoy hablando más bien de la parte desde el origen hacia adelante. No basta tener solo las condiciones macroeconómicas de encadenamiento, si no logramos también, como llaman, tomar la pirámide desde su base y generar condiciones de desarrollo. Otro gran problema que tenemos, las adicciones. Quien vaya a trabajar en campo con muchas de las poblaciones en vulnerabilidad encontrará una gran cantidad de problemas en materia de adicciones, sea alcoholismo, sea farmacodependencia u otro tipo. Y esos también son inhibidores, son cuellos de botella para que generemos la inclusión y la integración. Hay otros de orden burocrático institucional. ¿Qué encuentra uno con esta población que se requiere de mayor forma integrar? Las personas quieren estudiar, pero encuentran al menos las siguientes barreras. Uno, tienen que trabajar o mantener sus hogares. Entonces no puede ser de manera diurna, tiene que ser nocturno o fines de semana. Y mucha de la oferta académica no está disponible esos horarios. El INA, por ejemplo, que hay una gran batalla para que eso esté disponible. Otro, la distancia, sobre todo en las áreas rurales. Alguien de la Cruz, que en la Cruz no está la oferta académica que requiere, entonces de noche, después de trabajar, tiene que desplazarse a Liberia, por ejemplo, a estudiar. Y eso no solo es el tiempo que tiene que dedicar a ello, sino el costo en transporte. Y ahí se pierden muchísimas personas que quieren superarse. Otro, el cuido. En Costa Rica, solo 1/3 parte de la población femenina en edad de incorporarse al mercado laboral está allí. Y la mayor barrera para la incorporación femenina al trabajo, que es nuestro bono demográfico y es donde más podemos crecer, el principal motivo por no incorporación en la fuerza laboral tiene que ver con responsabilidades de cuidado, sea de menores, de adultos mayores o de personas con discapacidad. Entonces, perdemos a mucha de esta población que quiere superarse por temas de horarios, por temas de distancia, por temas económicos, por temas de cuidado. Y ahí hay toda una dimensión que hay que derrotar a nuestra burocracia, que trabaja de 8 a 4, de lunes a viernes, para abrir todavía más las oportunidades a las personas que así lo requieren. Visto desde esa óptica, la política de desarrollo social es una política necesaria. Y este tema también, desde un punto de vista político, desde la ciencia política o la política pública, hay que hacer el abordaje de esto para hacer una mejor sociedad. Pero también les digo lo siguiente, desde una óptica llena de esperanza: Costa Rica ha sido relativamente exitoso en esto en el pasado.
Y nosotros tenemos 5 millones de habitantes, volviendo a esa mano y en esa división. De esos 5 millones de habitantes depende el progreso de Costa Rica. El principal motor de desarrollo de Costa Rica es el talento humano. Los propios indicadores señalan que una de las razones para los turistas venir a Costa Rica es la naturaleza, son los temas de la imagen país. Pero Costa Rica tiene una de las visitaciones en segunda oportunidad más altas del mundo, que es del 33%. 1 de cada 3 turistas que viene a Costa Rica vuelve. Y para esas personas que vuelven, uno de los principales motivos es la gente. Son las personas. Uno de los principales motivos de las empresas transnacionales para instalarse en Costa Rica, a pesar de que en algunos factores puede ser un poco más caro que algunos competidores directos, es la gente. Son las personas. Ese es nuestro principal capital humano. En el curso lectivo que acaba de empezar, iniciaron clases 1 millón de estudiantes. 1 millón de estudiantes. Ahí está literalmente el futuro, el presente y futuro de nuestro país, en cómo podamos hacer el abordaje integral de nuestra población para generar oportunidades para todos. El gran reto que tiene Costa Rica de cara al presente y al futuro es universalizar las oportunidades. Por eso es tan importante que universalicemos la educación y la atención oportuna de 0 a 4 años. Hoy nosotros no tenemos universalidad en esa franja de la población. En el momento más crítico del desarrollo humano, tenemos que universalizar la atención de 0 a 4 años. Además, porque tiene doble beneficio, no solo de nutrir a la futura generación de una mejor nutrición, mejor estimulación temprana, mejores aptitudes blandas y psicosociales, sino que permite la incorporación de muchas mujeres al mercado laboral, mejorando y reduciendo el desempleo, mejorando la situación de sus hogares y empujando todavía más la economía. Y ahí hay uno de los objetivos centrales que como sociedad tenemos. Hoy también, a través de los sistemas de información, el EDUS, la Caja en todo el país o el MEP en todo el país, nosotros, con las herramientas que tienen el trabajo social, la sociología, la medicina, la nutrición, la educación, nosotros podemos identificar desde muy temprana edad, incluso desde que el futuro ciudadano está en el vientre, podemos identificar los factores de riesgo para hacer política social. Si tenemos a una madre adolescente que va a dar a luz, que tiene baja escolaridad, que es la jefa del hogar, ahí ya tenemos los factores de riesgo identificados para dar política social directa a ella y al futuro ciudadano que vendrá. Y evitar desde el origen muchos de los círculos de pobreza que tenemos asociados. Eso ya lo podemos hacer. Eso es algo que hace 10 años no podíamos hacer y hoy lo podemos hacer en la política social. Podemos hacer una de las políticas sociales más sofisticadas por eso. Estos sistemas de registro no están en la mayoría de los países de la región. Una plataforma universal que aspira a la universalidad en materia de salud como la Caja, de educación en el MEP, de nutrición con los CENSINADES y la red de cuido, de capacitación en el INA, de formación a las mujeres en el INAMU, de combate a la pobreza en el IMAS. Nosotros tenemos una plataforma vigorosa de transformación social, pero que tenemos que usar de manera articulada. Nuestro principal costo no es el costo de atención, es el costo de la coordinación en función de las personas. ¿Qué son los siguientes pasos en materia de lo social? 1, consolidar todo lo que tiene que ver en materia de la atención al hogar, el entorno inmediato, que la experiencia del país ha sido exitosa a partir de la estrategia Puente al Desarrollo. A mí me tocó compartir trabajo con Ana Josefina y eso fue una experiencia exitosa, marcada así por el Banco Mundial, por el BID, por los propios indicadores. Pero ¿qué cosas se identificaron? Hay una brecha
entre la generación del capital humano y la incorporación al mercado laboral. No estamos logrando incorporar a las personas en el mercado laboral. Entonces, uno de los grandes hitos, una de las grandes políticas que tenemos que desarrollar es la política de intermediación laboral. Es decir, cómo incorporar al capital humano, a las personas que hemos formado oportunamente en el mercado laboral o en el emprendimiento y con un enfoque territorial. Si no tenemos un enfoque territorial, seguiremos empujando lo que ustedes ya conocen, que es condenando a los muchachos de Guanacaste, de Pérez Celedón, de Limón, de Sarapiquí, de Punta Arenas a migrar, por no buscar o no tener las oportunidades en lo local. Una política de intermediación laboral con enfoque territorial, que sea funcional, que se apalanque en los sistemas de información y que se apalanque en la oferta y la demanda del desarrollo territorial, que es una alianza a lo público y lo privado. Y un tercer nivel que tiene que ver con la transformación de los entornos en las comunidades. ¿Qué hemos encontrado? Podemos atender mucho y mejorar con las herramientas directas la situación o la condición de las familias. Pero una familia que logra tener empleabilidad, una familia que logra sacar sus estudios en su entorno, si su situación se ve mejorada, pero no la de su entorno, muchas de estas familias salen de su entorno en busca de mejores condiciones y no vemos una transformación del lugar. En Costa Rica, la pobreza y la vulnerabilidad están muy concentradas geográficamente y muy identificadas. Más del 60% de la pobreza está concentrada en menos del 10% del territorio nacional. Es muy focalizado dónde están los lugares de concentración de la pobreza. Es ahí donde hay que llevar mucha de la política en materia de familias, mucho de la política en materia de intermediación laboral y también mucha de la política en transformación de entornos. Y ahí estamos hablando de el deporte, la recreación, la cultura como elementos transformadores de las personas, el trabajo educativo. La mejor educación tiene que estar ahí donde más se necesita. Los estudios determinan que un niño o una niña de un entorno aventajado frente a un niño o una niña de un entorno de escasos recursos, pero sometidos de manera consistente a una misma educación, eventualmente tienen prácticamente las mismas oportunidades. Y eso es la gran oportunidad que tiene Costa Rica. Aquello que hablaban nuestros abuelos, de que antes, hace varias décadas, la escuela reunía a las personas de la clase más pudiente con las personas más humildes, pero había un nivel de educación. Eso lo hemos perdido. Si nosotros tenemos en la educación un elemento de calidad disponible para toda la población, nosotros habremos logrado romper una de las brechas más profundas que tenemos en la desigualdad. Y desde la óptica de la política social, sin pensar el otro montón de cosas que tenemos que hacer en infraestructura y en otras materias, esos son grandes retos que tenemos por delante como país. Con la necesidad de avanzar aceleradamente, porque aceleradamente también avanza la desigualdad y la transformación y en el cambio. Para concluir, les tengo que decir que, de mi punto de vista, es uno de los campos más apasionantes que hay, más subestimados. La gente no le da el valor a esto, no se lo da. Tendemos a pensar que como lo macro es macro y lo micro es micro, hay que darle más valor a lo macro. Y estamos hablando en la familia directa. Pero también les puedo decir que no hay para uno como ser humano y para mí algo que sea tan gratificante como ser útil. Y si uno puede ser útil, ayudando a generar oportunidades para quienes más lo necesitan, pues no veo tarea más significativa y más noble. Uno de los momentos más bonitos de mi vida es estar en Matina. Me abordó una muchacha y me dijo,
tengo que darle un agradecimiento y un reclamo. Me dice, yo le dije, sí. Me dice, yo hace 2 años entré a la estrategia de combate a la pobreza. Si entró a la estrategia, Matina, es porque estaba en pobreza extrema. Dice, ya saqué mi secundaria y ya no trabajo en la bananera, en el campo. Ahora soy la asistente de contabilidad y ya gano más y ya puedo ayudarle a mi mamá y a mi chiquita. Ese era su núcleo. Entonces yo dice, quiero agradecerle. Eso se siente bien porque ahí cambió algo. Porque en ese tiempo se le apoyó económicamente para capacitarse, para tener el cuidado del menor. Pero después dijo, pero tengo un reclamo. Yo quiero seguir adelante y aquí no hay universidad y no tengo dónde ir. Pero ahí ya se despertó algo, se desencadenó el talento de un ser humano que quiere progresar. Otra vez, una de las anécdotas que más me conmovió, una cogestora social, una trabajadora social de Limas, me lo contó, dice que entró a los diques en Cartago para hacer la atención regular de las familias y de repente vio que una señora, jefa de hogar de una de las familias que atendía, salió corriendo con un cuchillo, persiguiéndole, gritando su nombre. Y ella se asustó, dijo, de ahí. Y le decía, mamita, pare, pare. Hasta que ella paró y le dice, es que déjeme contarle lo que pasó. Ella con el cuchillo. Déjeme contarle lo que pasó. Viera que ya me aceptaron a uno de los chiquitos en el Sensinay, por la referencia que usted me mandó. Entonces ya tengo la mañana libre. Entonces estoy picando plátanos para freírlos, irlos a vender. Pero además, al otro chiquito, ya me lo atendieron en la caja, por el seguro del Estado. Porque la referencia que usted me hizo, ya me lo aceptaron y la caja lo atendió. El chiquito tenía la piel viva porque tenía una infección que no le habían tratado. Y no tenía seguro, no lo habían llevado. Y lo peor era que no solo estaba mal, sino que nadie en el barrio le hablaba al chiquito, ni se le acercaba, porque estaba enfermito. Y las otras mamás les decían, no hablen con él. Entonces la señora le dijo, y a mi otro chiquito ya me la atendieron y ya le hablan. Quería darle las gracias a esa cogestora. Ese es el poder que tiene toda esta lucubración, que si de algo vale, vale en el cambio de las vidas de estas personas. Toda la transformación desde lo micro hasta lo macro y hasta el anhelo del progreso de un país tiene el sentido si se logra cambiar la vida de las personas a ese nivel. Ustedes que están iniciando en este curso, en la apasionante materia de desarrollo social o de ciencias políticas, tendrán esas oportunidades de reflexionar de esto y ojalá cambiar la realidad en ese sentido. Les deseo que sea una gran oportunidad y que puedan cumplir esos sueños. Muy buenos días. Muy rico su participación, muy rica en realidad, don Carlos, y nos compromete de verdad